Bienvenidos a un nuevo capítulo. Tengo una persona recomendada. Yo creo que va a ser muy lindo toda esta entrevista. Voy a dejar que se presente ella misma. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Janina Saucedo. Pertenezco a la Academia Sucata Blanco Team. Tengo la graduación marrón, peso 49 kilos y soy categoría Master 2 pluma. Bueno, vamos a arrancar. ¿Hace cuánto haces Jiu-Jitsu? ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Cómo lo buscaste? ¿Cómo lo encontraste? Tengo 9 años de práctica actualmente. Lo busqué como una forma de hacer algo nuevo. Yo venía de la rama del taekwondo y del kickboxing y de alguna manera yo sentía que esas artes no me llenaban. Entonces, bueno, cuando estaba por cumplir 30, actualmente tengo 39 años, cuando estaba por cumplir 30 dije, bueno, quiero hacer algo, cambiar mi vida y buscar algo por lo cual yo todos los días me levante y me acueste pensando en eso y que mi vida tenga algún sentido en base a eso. Entonces lo busqué al Jiu-Jitsu y lo busqué de una manera porque una vez yo lo había visto en una exhibición de Vale Todo acá en la ciudad de Resistencia, en donde resido. Había visto una exhibición y me llamó la atención muchísimo los trabajos de piso que se hacía, cómo se podía someter a otra persona sin hacer tantos movimientos y usando la fuerza del otro. Entonces me llamó mucho la atención eso y dije, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad a un deporte nuevo? Entonces, en ese momento traté de contactarme con el presidente de la Academia Sucata acá en Chaco, el maestre Rolando Blanco. Cuando me contacto con él vía telefónica, él me pasa los horarios disponibles que tenían para los entrenamientos y me pregunta qué horario me quedaba mejor. En ese momento me quedaba mejor el horario del mediodía y él me dice que él en ese horario no daba clases, pero estaba el maestre César Martínez, quien es actualmente mi profesor hace 9 años. Y te hago una consulta. Esto es, cuando vos recién habías arrancado las primeras clases, especialmente siendo mujer, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, la primera impresión que yo sentí en el momento que crucé la puerta fue ver a todos ya esperando con el kimono, que es la indumentaria que se usa en el jiu-jitsu, ya esperando al profesor. Y bueno, y yo siendo mujer y estando rodeada de hombres, dije, bueno, me sentí un poco intimidada, pero a su vez, como yo ya estaba decidida a practicar el arte independientemente de que no haya ninguna mujer, yo dije, bueno, no pasa nada, vamos a empezar a entrenar. Y cuando comencé a entrenar, los primeros tiempos fueron muy difíciles porque es un entrenamiento muy distinto a lo que es taekwondo, a lo que es el kickboxing, es todo de arriba y todo más un poco más aeróbico, quizás que lo que el jiu-jitsu por ahí requiere en los primeros tiempos. Sí, me costó muchísimo la adaptación porque cuesta un montón la adaptación de acostumbrar al cuerpo a ser estrangulado, a ser aplastado, a que todo el tiempo se esté lastimando, a que todo el tiempo esté cayéndose al piso. Entonces fue, digamos, una adaptación bastante distinta, pero a su vez estaba buena. A mí misma me sorprendía porque decía, me lastimaba, pero a su vez es como que aprendía en cada entrenamiento y es como que cada vez fui queriendo un poco más. ¿Cuánto tiempo habías hecho kickboxing, taekwondo, anteriormente de eso? Anteriormente hice 2 años cada uno y bueno, hacía los dos a la misma vez y los dejé a los dos a la misma vez por una cuestión de que no tenía las relaciones con cada profesor de cada disciplina, no empezaron a ser buenas, entonces bueno, decidí dejar las dos disciplinas y bueno, estuve 3 años sin ningún tipo de actividad y hasta que llegó el jiu-jitsu a mi vida. Te hago una consulta, que esto suele pasar bastante seguido, pero lamentablemente no tenemos tantas mujeres en la práctica, que ahora igual está en aumento, ¿no? O sea, hay mucho más mujeres que antes. Pero viste que como venís del striking y todo eso, encima tenés un poco más de condición física. ¿Cómo lo ves para las mujeres lo que es en el striking y después pasando a lo que es el grappling?
¿Qué tanta diferencia te hizo? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿O cómo verías a una mujer que no sabe nada? ¿Cómo le dirías qué es la diferencia que hace esto? Bueno, la diferencia entre ser striking y tener un poco más de trabajo de piso, la realidad es que no hay ninguno que uno sea mejor que otro. Sí, que los trabajos de pisos otorgan mucha más seguridad a la hora de ponerlo en los parámetros de defensa personal. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno tiene que defenderse en la calle en situaciones de violencia, más siendo mujer, que somos las que más estamos expuestas a situaciones de violencia que no siempre se dan en ocasiones de robo, yo particularmente opino que los trabajos de piso sirven un poco más, quizás porque te ayudan a reducir con mínimos movimientos, que cosa que por ahí el striking ya no. El striking ya les obliga a que respondan, digamos, de otra manera y ya exponiéndose un poco más. Entonces, esa es mi percepción, digamos, de si yo tengo que hacer la diferencia de uno y de otro. Por si acaso te llegó a pasar que tuviste algún percance o algo así con una persona, con un hombre que sea más fuerte o más grande. Sí, tuve varios episodios y uno fue en ocasión de robo. Me pasó también con mujeres, pero también me pasó con hombres, pero solamente uno tuve en ocasión de robo y el otro sí, ya fue solamente en ocasión de violencia. Que bueno, que es algo que está latente constantemente en la calle, porque bueno, estamos viviendo en una sociedad que lamentablemente está alterada por toda la situación que está pasando y bueno, es yo creo que es algo que no te podría decir que si es común, pero sí que hay algo con lo que vos te podés encontrar saliendo de la puerta de tu casa. Yo creo que el tener ya conocimiento de saber cómo uno tiene que actuar desde lo mental hasta lo físico es algo que ayuda muchísimo porque te hace estar tranquilo ante cualquier agresión, ya sea verbal o física, te hace estar tranquilo independientemente de cómo sea la condición física del atacante. Te hago una pregunta igual, porque como tu percepción, porque viste que hay mucha gente ya profesionales a nivel mundial, también en el nivel nacional acá en Argentina, que algunos también hablan en el podcast. Vos, en tu percepción, vos si por ejemplo hoy en día viene alguien, qué sé yo, alguno de los compañeros que tuviste de kickboxing y no lo conoces y te viene a encarar o se viene a pelear con vos, ¿cómo sentís que podría llegar a manejar la situación de forma, estamos hablando de forma física, ¿no? Porque obviamente, como dijiste, seguramente vas a querer que no pase nada, pero si llega a pasar, ¿cómo es tu percepción acerca de eso? Bueno, mi percepción, justamente hablaba hace unas horas justamente con uno de los chicos que me pregunta, ¿qué pasa si en la calle me pueden hacer, estábamos haciendo una técnica justamente de inversión y me pregunta, ¿esto yo puedo hacerlo en la calle? Entonces mi respuesta fue, mira, uno cuando está en situación de violencia en la calle, no puede planear, porque la realidad es que uno no puede planear cómo yo voy a actuar, qué es lo que voy a hacer ante cierto ataque. Eso se da. Entonces, suponiendo que viene un compañero de kickboxing y ya viene a agredirme, uno lo primero que tiende a hacer es tratar de, con el diálogo, hacerle entender a esa persona. Pero puede pasar también que esa persona no está dispuesta a dialogar. Entonces, en el caso de que no esté dispuesta a dialogar, la única solución posible ante eso, lo que me ha pasado, es tratar de reducirlo nada más, de reducirlo y en la forma que a uno le quede más conveniente. No puedo decirte sí, voy a tirar un mataleón, sí, que son las técnicas de utilizar el jiu-jitsu, sí, voy a luxar el brazo, sí, porque eso es algo que no se puede saber hasta que uno está en el momento ahí. Pero sí, lo que puedo decirte es que uno va a agotar las instancias de diálogo. Luego de eso, una vez agotadas las instancias de diálogo, es que uno procede y procede de la manera que le queda de reducir, intentando lastimar lo menos posible a la otra persona. Porque estamos hablando de una persona que, si bien puede tener o no conocimiento en una artes marciales, pero sabemos que nosotros cuando tenemos trabajo de piso estamos en una cierta superioridad ante esa persona.
¿Nos podrás dar el ejemplo de lo que te pasó? O sea, creo que es de chusma igual. No, sí, sí. Bueno, cuento un poquito. Bueno, me pasó con un hombre, por ejemplo, este hombre vino a agredirme por una situación que tenía con mi hermana. El señor este no vino en plan de querer hablar, sino que vino ya gritando. Y entonces, bueno, lo primero que hice es dejarlo que grite porque a lo mejor era todo lo que quería era gritar. Pero ya cuando un momento empezó a querer tirarme golpes de manos, ahí fue que entonces, bueno, tuve que interceder y bueno, empecé a reducirlo y bueno, lo que hice fue reducirle los brazos y tirarlo al piso y entonces ya pedirle a una persona que estaba ahí justo al lado mío que llama al 911 y empecé cuando quería moverse, empezaba a ajustarle más los brazos, cosa que le duela y bueno, hasta que bueno, tuve que hacer la denuncia correspondiente. ¿No le podrás decir a la gente cuál fue las técnicas que utilizaste para ver cómo funcionaron? Sí, fue una técnica de derribo la que utilicé. No sé cómo explicarla, pero fue cuando tira un golpe de mano, o sea, envolver el brazo y a su vez juntar los dos brazos en la espalda y ahí derribarlo al piso cuando cae y pasar a la montada y desde ahí empezar a doblar el brazo, uno de los brazos y hacerle mano de vaca. Entonces de ahí, y en eso cuando está en el piso, digamos, y doblarle más la mano y entonces cosa de que eso duela, que duele. Porque la idea mía no era lastimarlo, o sea, la idea mía era que, digamos, que corte con el ataque y nada más. En un momento fue mi idea que lastimarlo. Cambiando un poco de tema, yo creo que no te había preguntado, o la verdad que no recuerdo. ¿Habías dicho de qué parte de país estás? En Resistencia Chaco. ¿Podrás contarle un poco a la gente? ¿Hay mucha gente ahí o cómo fue que vos conocés, si conocés, ¿no? La historia de cómo fue en Chaco. Sí, es una provincia que en los últimos tiempos dio mucho que hablar por ciertas cosas que han sucedido mediáticamente acá en esta ciudad. Fue algo mucho más mediático de una chica asesinada por una familia piquetera. En la que tuvo que venir el doctor Fernando Burlando y bueno, ahí se hizo todo un caso mediático. Y también, bueno, antes que eso, ya se había hecho una provincia mediática porque nuestro gobernador, que ya se está retirando, que es Jorge Milton Capitanich, fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, somos una provincia, digamos, mediática, por así decirlo, de alguna manera. Como también somos una provincia en la cual, a la academia en la que yo pertenezco, es una de las academias que tiene más filiales acá en el Chaco. Si bien hay otras academias también que hay acá en el Chaco, esta es una de las que reúne, tiene mucha gente, no solo la filial central que funciona en el pleno centro de la ciudad, sino también tenemos otras filiales que están repartidas en varias localidades de acá alrededor de la ciudad. ¿Y hay muchas practicantes mujeres ahí? Actualmente sí se van sumando en lo que es la academia central, que es en la que yo estoy, que en la que me encuentro, sí, se van sumando bastante. Cuando yo comencé, habían muy poquitas, creo que era yo y otra chica más, nada más. Y ahora sí se van sumando, con el pasar del tiempo se van sumando bastante. Y te hago una pregunta porque esto en judo pude llegar a tener un feedback de mujeres que hablaban acerca del entrenamiento. Para vos en el jiu-jitsu, ¿qué diferencia hay entrenar con un hombre y entrenar con una mujer? Y hay mucha diferencia. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo, bueno, por ahí, en este momento cuento con una sola compañera que puedo entrenar, ella es nueva. Me sirve muchísimo porque puedo hacer luchas de igual a igual y sintiendo casi el mismo peso, cosa que con un hombre por ahí que es mucho más pesado, que por ahí ellos tienen que estar midiendo la fuerza que van a ejercer sobre mí y en cambio con una mujer ya no, que ya podemos decir, bueno, vamos de igual a igual. Entonces esa es la diferencia que por ahí con la que se presenta.
y sin embargo, bueno, me toca por ahí muchas veces no tengo una compañera mujer y bueno, me tengo que arreglar entrenando con hombres. Y bueno, por ahí, como te digo, no es lo mismo, pero bueno, es lo que por ahí a uno, lo que uno tiene. ¿Y sentís que curtís más haciendo con los hombres? Sí, 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 porque fíjate que como bien marco yo la diferencia entre fuerzas, por ahí por un tiempo ponele que estoy solo con hombres, por darte un tiempo estimativo, ponerle que un mes me paso estrenando con hombres y después de repente paso con una mujer y ahí se siente la diferencia. Yo la siento, por ejemplo, de decir, no, está muy bueno que haber entrenado con hombres, entonces ahora yo puedo ver qué tanta es la diferencia de cuerpo, que esa sería la realidad. Y tengo una pregunta así un poco personal, por así decir. ¿No te dio cosa el tema? Porque esto le pasa también a hombres y en el tema de las mujeres como que más propenso por el tema de que no tienen este tipo de actividades de chiquito, ¿viste? O sea, de golpearse o... Tú sabes cómo son los niños. Pero Sí, ¿no te sí. dio cosa el tema del sudor, de estar más en contacto físico? No, 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 la verdad que no, esas son cosas que no, es como que no las contemplo porque es como que ya las plasmas tanto, viste, como algo cotidiano, algo que tiene que pasar, que bueno, que es como que vos decís, bueno, no, no pasa nada, todos tenemos de alguna manera olores, todos de alguna manera transpiramos y bueno, a ver, es algo que sí, que con lo que hay que lidiar, que no está bueno, no está bueno, pero bueno, lamentablemente son cosas con las que uno no puede decir, no, elijo que esto no pase, porque la realidad es esa, que no puedes elegir que no pase. Si encontrás a alguien, una mujer, ¿cómo le presentarías el jiu-jitsu como para, por así decir, vendérsela? O sea, para que venga a entrenar, ¿no? O sea, ¿cuál es sí que sería lo mejor? Bueno, siempre que me toca a mí invitar a alguien a hacer jiu-jitsu, porque de hecho muchas veces cuando ven en mis redes que yo publico que estoy entrenando y todo eso, muchas chicas me preguntan cómo es entrenar jiu-jitsu, de qué se trata. Entonces le cuento más o menos, de hecho he hecho algún tipo de publicación luchando y me preguntan, ¿y yo puedo hacer eso? ¿Y yo puedo hacer? Le digo, sí, se puede, se puede. Sí, les aclaro que es algo progresivo, que es algo que no es que de la noche a la mañana ellos van a hacer lo mismo que me ven haciendo a mí en una publicación, ¿sí? Sí, les digo, mira, tenés que venir a tratar, a ver y conocer lo que es el arte suave que se llama Jiu-Jitsu y tener la predisposición de justamente de todo lo que eso conlleva, como te mencionaba, que por ahí el cuerpo va a ser aplastado, va a ser estrangulado, va a ser lastimado constantemente y lidiar con esas cosas, porque bueno, o sea, le cuento la verdad como para que después no disfrazárselas, digamos, y que después vengan acá y se encuentren y me digan, pero estas cosas vos no me contaste. Sí, por ahí, muchas veces me preguntaban también respecto a las lecciones, que es un tema también que yo creo que también es muy importante mencionárselo, más que nada porque, bueno, todos los que siguen mis redes han visto que este fue el año en el que más me lesioné, pero así como me lesioné, curé bastante rápido porque, bueno, por suerte cuento con un buen kinesiólogo y entonces me preguntan y me dicen, pero eso me va a pasar a mí. Y le digo, y mira, la realidad es que uno nunca sabe, las lesiones, al igual que son de cosas malas que pasan en la vida, son cosas que están latentes y uno no puede predecirlas, lamentablemente. Como le dije a una de las chicas puntualmente cuando yo me lesioné la rodilla este año, digo, yo no puedo asegurarte que vos eso no te va a pasar, porque puede llegar a suceder, como tampoco le digo, yo no puedo asegurarte que a vos no te va a pasar lo que me pasó a mí de la oreja de coliflor. O sea, son cosas que están latentes, que pueden pasar como no pueden pasar. Esa es la realidad.
Sí, me quedé pensando cómo sería para ustedes las mujeres también el tema de la oreja coliflor. Y, y creo que es exactamente lo mismo que para los hombres, molesto, doloroso, o sea, horrible estéticamente, pero bueno, la verdad que acá por ejemplo, nosotros contamos con alguien, con una persona que se dedica ya a reparar orejas, esa sería la palabra correcta. Y bueno, por lo menos nosotros acá contamos con esa persona y bueno, cuando a mí me pasó lo de la oreja, bueno, acudí a él y bueno, y hoy por hoy ya tengo mi oreja de nuevo en estado natural. Te hago una pregunta que para la gente ya le pedí permisos para hablar del tema. Como siempre digo, no me caigan a putear. Te hago una consulta con el tema de, que es algo en el que me habías comentado, de la parte psicológica o mental. Esto pongo una introducción también. Me es muy interesante porque lo veo mucho en mucha gente. Yo también, yo mismo también padecí de varias cosas. ¿Cómo fue que te ayudó el jiu-jitsu? ¿Cómo fue tu transición? ¿Qué fueran las cosas que te pasaban? A mí el jiu-jitsu en lo mental, primero y principal, lo primero que me dio el jiu-jitsu en lo mental fue la seguridad de salir a la calle y caminar tranquila. Eso fue lo primero que me otorgó el jiu-jitsu, porque si bien, como te contaba, venía de la rama de boxing y de taekwondo, pero ellos tal vez no tuvieron el tiempo suficiente como para formarme mentalmente y de que yo pueda salir a la calle tranquila, caminando, sin la preocupación de que alguien me ataque. En cambio, el jiu-jitsu sí, todo el tiempo te va formando, todo el tiempo te va formando y te va mostrando cuáles son tus cualidades y las falencias que uno puede tener también. Y bueno, y está bueno porque eso pase porque todas esas cosas vos lo corregís en cada entrenamiento y hablándolo con el profesor y con los compañeros. Eso digamos, es lo que primero me otorgó. ¿Vos haces terapia o tenías terapia? ¿Tenías algo? No, ¿no? ¿O Sí, sí? sí, 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 sí. Sí, sí, yo actualmente hago terapia con una psicóloga y una psiquiatra, pero también estoy bajo la guía de una psicóloga deportiva a la cual acudí justamente porque sentía que si bien el trabajo de una psicóloga y de una psiquiatra es algo general en la persona de uno, la psicóloga deportiva es como que apunta más a lo deportivo, ella hace más hincapié en lo deportivo. Entonces, todo ese conjunto es que te lleva a la evolución personal. Más que nada, no solo ese conjunto te lleva a ser un buen deportista, sino de ser la mejor persona que a lo mejor fuiste hace un tiempo atrás. Como para entender también, ¿tenés algún diagnóstico vos de los doctores? O sea, viste que, por ejemplo, a mí me pasó que para ir a psiquiatría te tienen que dar como que sos o depresivo o ansioso, TDA o todas esas cosas. No tengo ningún tipo de ese diagnóstico. No. No sé si te cuento, no sé si contarte el motivo por el cual comencé terapia así de manera particular con la psicóloga y con la psiquiatra. No sé si es, Si podés, sería genial y si no, igual bueno, respetamos todo. sí, 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 bueno. En el año 2017 yo tuve un episodio bastante fuerte en el cual yo perdí un embarazo, o sea, perdí mi única hija, y bueno, y a su vez la pasé súper mal porque estuve entre la vida y la muerte porque estuve internada, y bueno, la pasé súper mal. Bueno, después de haber vencido a la muerte, porque esa fue la realidad de haber vencido a la muerte y de lidiar con lo que es la pérdida de la única hija que tuve, a los 6 meses después de haber pasado eso, cuando todavía no me reponía, o sea, llegó el momento que ese fue el momento más crítico, digamos, en mi vida deportiva porque me encontraba con que por ahí no quería venir a entrenar y gracias a mi profesor que no me aflojaba y que todo el tiempo me estaba insistiendo en que venga a entrenar, me pasaba que no podía dormir en las noches o que tenía miedo de dormirme en las noches.
Entonces, bueno, ahí fue que yo dije, no, acá estoy necesitando una ayuda extra. Y entonces, bueno, ahí fue que comencé a ir a terapia con una psicóloga, comencé con la guía de ella y a su vez, después de 6 meses ocurrido ese episodio, fue que entro en una enfermedad en la cual me vi muy afectada porque no me encontraban un diagnóstico exacto que tenía que ver con lo anterior, con la pérdida del embarazo y demás, pero justo caí en manos de una médica que la verdad que me dio un falso diagnóstico y eso es como que me tiró muy abajo. A todo esto yo venía, yo nunca dejé de entrenar, o sea, por más que me pasaba todo esto, yo no dejaba de entrenar porque, como te comenté, mi profesor estaba muy al pendiente mío y que no, sabiendo lo que me pasó y no quería que yo afloje en los entrenamientos. Venía, y es más, él veía que yo estaba mal porque empecé a perder mucho peso y de repente me veía como muy débil. Comencé a ir a terapia y entonces, bueno, cuando ya estando en terapia con la psicóloga, tengo este mal diagnóstico de esta doctora, la cual, haciendo muy pocas análisis, según ella, me diagnostica leucemia. Entonces, cuando me dice, vos tenés leucemia, es como que se me viene todo el mundo abajo y es como que yo entro en un estado de shock profundo de decir, ¿qué quiere la vida conmigo? Porque vengo de perder a mi única hija, vengo de una manera súper catastrófica y ahora me manda una enfermedad terminal, o sea, entonces yo en eso decía, no me puede estar pasando todas estas cosas juntas. La terapia con esta psicóloga me empezó a ayudar muchísimo y también el hecho de que, bueno, tengo un buen profesor que siempre estuvo al pendiente mío, tengo buenos compañeros bueno, que me ayudaron con esto y bueno, la idea, cuando me dio ese falso diagnóstico, porque después que cambié de médico, resultó ser que era un falso diagnóstico, este doctor sí, digamos que me dio la solución que yo necesitaba porque no era leucemia lo que tenía, sino que era plaquetopenia. Explico más o menos qué es el descenso de plaquetas en sangre, que era lo que me producía mucha fiebre, el descenso de peso y el estar débil todo el tiempo. Una vez que me recuperé de eso, aún así seguí yendo a terapia porque, bueno, ya concluí con la primera parte que era la salud, digamos, de que, bueno, yo quería estar bien para seguir entrenando, pero también tenía que curar esa otra herida, que en realidad es una herida que quedó muy abierta por muchos años, la pérdida de mi única hija que aún si vamos al caso, la tengo abierta, pero es como que ya cada vez duele un poco menos y lo único que hizo fue esto, digamos, de que duela menos esa herida, de aferrarme mucho más al deporte, de dar mucho más al 100 al deporte y bueno, esa parte, digamos, convivir con ese dolor, pero ya sabiendo que no duele tanto. Me quedé sin palabras. Perdón si toqué temas Sí, que no sí, debí. fue muy fuerte lo que viví, pero bueno, actualmente sigo yendo a terapia. Si bien, como te decía, no me diagnosticaron con ansiedad ni depresión, porque yo creo que se debe a que, bueno, nunca dejé de ir a terapia, pero sí llegó un momento en que no sé si será lo laboral o en qué momento me estresé tanto. Creo que quizás puede llegar a ser en el momento de que cambiaba de trabajo, así que cada trabajo me exigía más y que yo no quería dejar mi entrenamiento, que fue que mi psique se dañó bastante al punto de que, bueno, llegó un momento en que no podía dormir, no podía dormir y bueno, ahí fue que tuve que acudir a una psiquiatra y la psiquiatra, bueno, me evaluó y me dijo que tenía cierto daño en mi psique, pero no era como para medicar contra la depresión o la ansiedad, porque entonces trabaja en conjunto la psiquiatra con la psicóloga. Con eso mantengo, digamos, mi estabilidad emocional
pero aún así, teniendo cierta estabilidad emocional, llegó un momento en que la tuve que incorporar a la psicóloga deportiva dentro de mi equipo, porque me pasó en lo competitivo y bueno, yo veía que estaba dando el 100 en lo que es la alimentación, que está guiada por un nutricionista, y lo mismo en la parte física, que también tengo mi preparadora física, y en lo técnico que lo tengo a mi profesor y a mis compañeros. Entonces es como que yo no podía aceptar de que tenga resultados negativos en cada competencia. Entonces, bueno, dije, acá hay algo que tiene que cambiar, y dije, bueno, ¿por qué no consultar a una psicóloga deportiva? Y me habían hablado mucho del muy buen trabajo de esta psicóloga deportiva llamada Romina Abogada, a quien le debo muchísimo lo deportivo, el trabajo de ella en lo mental para lo deportivo, porque la verdad que desde que ella está trabajando conmigo, se nota el antes y el después de su trabajo en mí. La verdad que sos muy valiente y una re guerrera. Es mucho para idolatrar. Yo creo que igual ya de acá en más Dios sabe lo que es para vos, así que esperemos que todo siga así, que siga mejor. Sí, sí, yo creo que todo tiene un propósito, yo creo que todo tiene un propósito, porque si bien uno muchas veces dice por qué le pasan tantas cosas malas, pero muchas veces se olvida de preguntarse para qué, de enfocarse más bien en para qué. Y yo creo que en mi caso, por ejemplo, ¿para qué? Para justamente volverme un poco más enfocada en las cosas que realmente quiero para mí, en hacerme decidir qué es lo que quiero o que no quiero en mi vida. Y bueno, y más que nada seguir la señal, que si el jiu-jitsu siempre estuvo presente en mí, que es el camino entonces que tengo que seguir. Entonces, es lo que yo leí, quizás estoy leyendo mal, pero es lo que yo leí entre líneas en la vida, que es acá donde tengo que seguir, y acá es donde tengo que seguir para adelante, seguir dando el 100 de mí, y seguir haciendo lo mejor para el jiu-jitsu, y seguir aprendiendo como para eso después enseñárselo a las demás generaciones que siguen, porque es lo que estoy tratando de hacer, de aprender a aprender a volcar todos estos conocimientos míos en ellos, que ellos son el futuro. Muchas veces se lo repito acá a los chicos, a los adolescentes más que nada, se lo repito eso, y por ahí es como que me dicen, no, ellos piensan que le hablo como si me fuera a morir mañana, y no, la realidad es que no sé. La realidad es que no sé, ojalá que no, nadie quiere morirse, ¿viste? Pero la realidad es que ellos son el futuro. Coincido 120% de todo lo que dijiste. Bueno, va a costar, creo, pero para cambiar de tema, Sí, sí, vámonos un poquito más a otro tema. Perdón para la gente si fue muy brusco, pero tampoco sé cómo hacer en estas situaciones. sí, No hay. Pero bueno, quisiera comentar algo de lo que vos hace poco habías dicho. El tema de las competiciones. Vos sos competidora, ¿no? sí, 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 actualmente sí. ¿Cómo te venís desarrollando este año? ¿Cómo te fue? ¿Cómo es el tema de las competiciones de las mujeres? Si hay más crecimiento o no. Sí, yo noto el crecimiento en los torneos más importantes, que es, por ahí lo que yo veo es que las mujeres, tanto mujeres como hombres, quizás más en las mujeres se ve que apuntan más a los torneos importantes, que ya no es que van así por ahí a torneos locales. Veo que especulan más en los torneos importantes, llámese el Open Argentina, que es al que voy siempre, o Argentino Master, o el Grand Prix. Lo que yo veo es que sí, que hay mayor concurrencia de mujeres. Entonces, bueno, al ver esa concurrencia de mujeres es que yo digo, bueno, tengo que prepararme para ir al Open Argentina, o en el caso de poder ir a otro torneo más importante, como por ejemplo ahora, me estoy poniendo en campaña para ver si puedo ir a la JP Paraguay. Me gustaría ir a ese torneo, y bueno,
Después de ese, ya planificaría todo como para ir al Open Argentina. Esto te estoy hablando ya de cara al 2024. Ahora, ¿cómo me preparo yo para competir? Bueno, yo, como bien mencioné anteriormente, yo tengo un plan de alimentación en el cual sigo a rajatabla ese plan de alimentación, no 24/7, sigo mi alimentación, no la cambio. Bueno, tengo la parte física que también la entreno de lunes a viernes una hora en base a lo que me planifica mi preparadora física, y después le dedico a lo técnico. Ahora, como estoy descansando, le dedico solamente una hora y media de clase, pero cuando voy a competir trato de hacer hasta doble turno de jiu-jitsu, en el cual en esos doble turnos lo que trato de que sea solamente técnico en base a lo que es a lo que me voy a encontrar en un torneo. Y también esto que lo había escuchado en una de las entrevistas que tuviste, el tema del sponsor también es muy difícil, ¿no? En lo que es en las interiores, en provincias, en realidad en lo del, más del mundo, o sea, en este país especialmente. Sí, es muy difícil porque, bueno, actualmente me estoy encontrando en la búsqueda de sponsor justamente para poder pagar el torneo AJP en Paraguay. Me encuentro en la búsqueda de sponsor y sé de los comentarios de otros deportistas de otras disciplinas, no solo de artes marciales, sino también de gimnastas y de chicos que hacen vóley, que también les cuesta muchísimo encontrar sponsor y por ahí costearse lo que es el viaje, lo que son las misiones y las estadías. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan a mí cómo hiciste todo este tiempo, y le digo, mira, fue muy sacrificante lo mío porque yo tuve que trabajar, porque trabajé hasta todo el tiempo, trabajé cada vez que viajé, trabajé para poder pagar el viaje. Yo trabajo actualmente en la Academia Sucata, a la cual represento, pero a su vez también tengo que hacer otro tipo de trabajo, como ser los servicios de catering que siempre los he hecho. A su vez también en los servicios de catering tuve que hacer unos trabajos mucho más extra que son, por ejemplo, de ser asistente de una decoradora, o sea, dentro del mismo, hacer del mismo evento, que es no solo servir por ahí, o sea, esto te estoy contando de qué es lo que hago, digamos, de no solo servir a la gente, sino también a su vez asistir a una decoradora, o por ahí también asistir en la cocina. Es súper desgastante, pero fue la única manera en la cual yo siempre conseguí pagar cada viaje que hice para competir. Fue así. La verdad que quisiera acotar también un tema, por ejemplo, Buchecha, el primer sponsor que tuvo fue un restaurante. Me encantaría si en algún momento llega a oídos de más gente, no solamente los que hacemos Jiu-Jitsu, estaría bueno que no solamente se sponsoría como siendo marca o esto aquello, también puede ser un parche del mismo, del local, del restaurante, de la esquina, de Pepe, de Alberto, quien sea, Sí, ponerlo en tu kimono y por lo menos sponsorear el lugar y también que todo el mundo se anime un poco a ayudar. Sé que es difícil, no es fácil, las marcas lo mismo, en realidad estaría bueno, pero yo creo que tenemos que progresar mucho aún en este país pero tenemos para mucho, así que yo creo que se va a dar. y esperemos que se dé, esperemos que justamente la gente sea un poco más solidaria con los deportistas, porque yo pienso que a la gente le gusta ver que un deportista que representa a su país esté en lo más alto, pero también tiene esa gente que tiene que saber que el deportista siempre necesita ayuda, que siempre necesita costearse los viajes, necesita esto de justamente de los insumos por si te lesionás, o pagar un kinesiólogo, o pagar la estadía, que no es poco. Y entonces, bueno, eso creo que por ahí la gente lo pasa por alto. Pero sí, doy fe de que a la mayoría de la sociedad le gusta ver que un deportista haya ganado una medalla de oro de su país. Creo que enorgullece.
También estaría bueno que tomen conciencia de que que si están dentro de las posibilidades de cada uno ayudar a un deportista, que lo haga. Bueno, igual de verdad para toda la gente que realmente quiere aportar, yo creo que, como había dicho también en otro de los podcasts de los competidores, no solamente se hace ayuda con la plata, también hay un montón de cosas, rashguard, los kimonos, servicios médicos, etcétera. ¿Sí? Así que para toda la gente que quiera ayudar, me puede escribir, ya saben que yo contesto, los puedo comunicar con ella, así que cualquier cosa, háblennos. Vamos a hacer una comunidad un poco más grande, cada vez más grande. Cualquier ayuda de cualquier tipo siempre sirve, siempre es bienvenida y siempre sirve. No solo tiene que ser en lo económico, sino también en esto que vos decías, en lo que es indumentaria y salud. Hasta en sí, la comida, hay países que veo de entrenadores profesionales que los sponsorea un restaurante dándole de comer eh, para que puedan subsistir mejor o que se puedan nutrir mejor. Pero bueno, yo creo que todo va a ayudar. Para ponerle un poco de fin, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente? El único consejo que yo podría dar desde mi punto de vista personal, traten de buscar al Jiu-Jitsu y hacer que el Jiu-Jitsu los busque a ellos. Es un arte muy rica en aprendizaje porque todo el tiempo en el tatami es la vida misma, te pone en situaciones que se trasladan a la vida misma, por sobre todo lo que enseña es a ser cada vez mejor y a desafiarse a uno mismo, a desafiarse a ser mejor de lo que fuiste ayer. Entonces, lo que les digo a todos siempre es que se animen a buscar al Jiu-Jitsu y que el Jiu-Jitsu los busque a ellos. Lo van a entender en algún momento todos, creo. Lo que comienzan, lo que hacen y lo que van a hacer. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias encima, de verdad, agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia, que no creo que haya sido fácil. El tema del tiempo, el tema de compartir cosas personales. Pero bueno, estoy muy agradecido. Gracias a todos los que escucharon hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo.